Entonces, como les contaba anteriormente, el hipotálamo, gracias por avisar, el hipotálamo entonces, que es sistema nervioso central, tiene neuronas, y esas neuronas liberan neuropéptidos. Y esos neuropéptidos, que son hormonas en el fondo, para el caso de la sexualidad, el neuropéptido más importante es el neuropéptido liberador de gonadotrofinas, o hormona liberadora de gonadotrofinas. Hormona liberadora de gonadotrofinas. En inglés es gonadotrophic release hormone. Gonadotrophic release hormone, o hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, la GnRH, o gonadotrophic release hormone, se libera por el hipotálamo hacia la adenohipófisis a través de un sistema, de una red de capilares que se llama el sistema portihipofisiario. Se libera desde las neuronas de los núcleos hipotalámicos en dirección hacia estas células de la adenohipófisis a través de una red capilar, como les comentaba. Y ahí yo tengo distintos grupos de células que poseen receptores específicos para esta neuropéptido. Porque yo les conté que el sistema funciona así. Solo las células que tengan los receptores específicos para la hormona van a tener un efecto fisiológico, y las que no lo tengan no van a responder. Entonces, como este es un neuropéptido, se une a un receptor de membrana que tienen las células productoras de FSH y LH, que son las gonadotrofinas. Entonces, solo las células productoras de gonadotrofinas van a responder o van a ser sensibles a la GnRH hipotalámica. Entonces, las células productoras de la adenohipófisis, sensibles a la GnRH, van a producir FSH y LH. FSH se llama hormona folículo estimulante, y la LH es la hormona luteinizante, o hormona luteinizante. La hormona luteinizante viene de su nombre del cuerpo lúteo, y la hormona folículo estimulante viene del nombre del folículo. Ambas son estructuras que se encuentran en el ovario de las hembras de mamífero, y fueron descritas principalmente, inicialmente en hembras, pero como el neuropéptido, en el fondo el polipéptido, quiero decir, es igual en machos y hembras, en el fondo se les dejó ese nombre, ¿entienden? Entonces, en el caso del aparato reproductor masculino, vamos a decir que la FSH, estimulada por la GnRH hipotalámica, actúa sobre las células de Sertoli, que se encuentran en el interior de los túbulos seminíferos del testículo, y lo que hacen estas células es producir inhibina, que es una hormona que participa en la regulación de la gametogénesis masculina o de la espermatogénesis. Y esta hormona se libera hacia la sangre y va en dirección, se transporta por la sangre y puede ejercer un efecto inhibitorio sobre las mismas células productoras de FSH. Por lo tanto, el sistema retroalimenta de tal manera que va a mantener reguladas las concentraciones de FSH y inhibina, porque si hay mucha inhibina, se suprime la liberación de FSH. Y si falta inhibina, se estimula más producción de FSH. Con la LH pasa algo parecido. La LH se produce por células de la adenohipófisis estimuladas por la GnRH, que van a actuar en las células de Leydig del testículo, con L, Leydig. Las células de Leydig del testículo. Estas células de Leydig con Y, Leydig, L-E-Y-D-I-G, Leydig, las células de Leydig del testículo son unas células que se encuentran en el intersticio entre los túbulos seminíferos. Y estas células son productoras de esteroides masculinos, principalmente de testosterona. Entonces la testosterona es la hormona por excelencia del desarrollo masculino de los machos de mamíferos. Y esta hormona lo que hace es ejercer un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. De tal forma que, como suprime la GnRH, en el fondo va a estar inhibiendo también la producción de FSH y LH. Así que cuando aumenta la testosterona, no solamente suprime la actividad de la LH, sino que suprime toda la actividad de las gonadotrofinas, o sea, suprime tanto la FSH como la LH, cuando se encuentra en alta concentración. También actúa sobre el mismo túbulo seminífero, porque tiene un efecto sobre la gametogénesis masculina también, o sea que también promueve el desarrollo de los espermatozoides, también, ¿ya? O da, ¿no es cierto?,
es parte importante en el desarrollo de los gametos masculinos, pero también es un equilibrio, porque si hay exceso se dañan los gametos. Tiene que haber una concentración que tiene que ser estable y que se tiene que mantener dentro de un rango. Entonces, en general, la testosterona masculina se mantiene constante, ¿entienden? No fluctúa demasiado. No hay un ciclo testicular, no sé cómo decirlo. Entonces, la testosterona se mantiene constante en los machos de mamíferos y en el caso de la especie humana en los hombres, se mantiene constante, fluctúa obviamente, pero se mantiene dentro de un rango constante. Y fisiológicamente uno podría decir que la testosterona tiene un alza en la madrugada o poco antes de despertar. Entonces, normalmente la testosterona tiene un alza durante la madrugada, en la mañana, y luego declina durante el resto del día, para volver a hacer eso. Entonces, tiene una pequeña variación circadiana, por así decirlo, pero es muy mínima. Es muy mínima esa variación circadiana, ¿ya? De hecho, esa pequeña variación circadiana se nota más cuando uno es adolescente. Cuando uno es adolescente o cuando es joven, no tanto ya a mi edad, ¿no es cierto? O cuando sea más viejo tampoco va a hacer eso. Esto está ligado a lo que son como las erecciones que ocurren en la mañana, normalmente de manera espontánea a los varones. Le estoy contando esto porque es algo fisiológico, ¿ya? Ya algo fisiológico. Entonces, es algo como espontáneo que ocurre y que tiene que ver con esta fluctuación circadiana. Yo les conté que las hormonas tienen fluctuaciones circadianas. Por ejemplo, sucede con las hormonas tiroides, les conté que sucedía con la hormona de crecimiento cuando uno no es niño, pero esto que estoy hablando aquí tiene que ver con la sexualidad, ¿se fijan? Entonces esto no ocurre en los niños. Esto ocurre, ¿no es cierto?, como les dije, o sea, cuando son pequeños, ocurre en los púberes y en los adolescentes principalmente. Acuérdense que la época de mayor fertilidad de la especie humana, en el caso de los varones, es cuando se es adolescente. O sea, que estoy hablando del rango entre 16, 17, 18 años. Es donde las concentraciones de testosterona son más altas. Como de la pubertad hacia la adolescencia, la primera etapa de la adolescencia es donde las concentraciones son más altas. Y esa es la época que uno tendría, entre comillas, como mayor fertilidad. Y donde se ven estos fenómenos, como yo les comentaba, quizás de mayor fluctuación circadiana o diurna nocturna, leve, o sea, un rango pequeño de variación, pero que se nota. Y cuando uno ya está siendo más viejo, cuando uno va envejeciendo, las concentraciones de testosterona comienzan a descender, comienzan a descender. Por eso es que la fertilidad de los seres humanos, a través de los varones me refiero, va disminuyendo con la edad. Entonces, como les dije anteriormente, la época de mayor fertilidad de un hombre no es a los 30 años, o a los 25, no sé, para decir, a los 25, a los 30 años. O sea, olvídenlo. Y sobre todo considerando cómo estamos hoy día rodeados de contaminantes y microplásticos y esteroides en los alimentos. O sea, la tasa de fecundidad humana va decayendo de manera eh, brutal con los años. Y obviamente, ¿no es cierto?, el mayor descenso se produce después de los 60, ¿ya? Pero yo diría que, por ejemplo, ya a partir de los 30 se empieza a notar ya una baja considerable. La única alternativa que le quedaría a un hombre para mantenerse como con las concentraciones más elevadas sería tener una dieta como alta ¿cómo se llama?, en los precursores de la testosterona, y también, ¿no es cierto?, con adecuados ácidos grasos, proteínas, etcétera, pero también haciendo ejercicio. O sea, teniendo una actividad física diaria y no sedentaria, obviamente, hasta que uno no pueda ni arrastrar las patas, o eso sería como la única manera, ¿ya? De lo contrario, obviamente las concentraciones caen aún más abruptamente. Y bueno, y la otra fluctuación que se observa, y esto sí es notable en la testosterona, es en el periodo estival. O sea que cuando aumenta la temperatura y aumenta la cantidad de horas diarias, la actividad, o sea, la concentración de testosterona tiende a subir. Y esto está demostrado empíricamente y fisiológicamente. Entonces, nosotros podríamos decir que las épocas donde la concentración de testosterona es más alta, eh, justamente es en las mañanas, en verano. Así que ahí tienen las tres condiciones para quedar embarazadas. Hombre joven, adolescente, de mañana y en verano. ¿Sí? ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿Chiquillas? La combinación contraria
sería invierno, de día y viejo. Imposible quedar embarazada ahí. La fertilidad es como la mona, como las pelotas, ¿se entiende? O sea, si yo quisiera tener un hijo a esta altura, yo tendría que prenderle vela a un santo. O sea, tengo mi virgencita ahí. Tendría que orar, literalmente, cómo está la situación actual, chiquillo. Usted, no es chiste, ¿ah? Estoy hablando bien en serio. Si, no sé si ustedes han visto estas películas apocalípticas que hablan de que después la humanidad, poco menos que, o como también como las conspiraciones que hablan de que como que hay que despopular el mundo. Entonces, si ustedes se fijan, no es casualidad que la tasa de fecundidad humana haya ido disminuyendo de manera brutal con el avance y con el desarrollo de la alimentación industrial, ¿se entiende? Entonces, hoy en día en África hay una polémica súper grande porque las tasas de natalidad han caído. En África, chiquillos, yo no sé si ustedes saben cuáles han sido las fluctuaciones de la tasa de natalidad y la tasa de fecundidad en hombres y en mujeres en África en los últimos 20 años, que curiosamente coinciden con ciertas campañas que ha tenido la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es como que alguien podría decir, no necesita uno ser conspiranoico para... Ya, entonces, si ustedes se fijan, entonces, eh, como les contaba anteriormente, la testosterona tiene fluctuaciones, ¿se fijan? Tienen fluctuaciones. Las fluctuaciones son donde tienen mayores alzas en los hombres son, como les dije anteriormente, en las mañanas, en verano, y sobre todo las concentraciones son más altas en la adolescencia, ¿ya? Luego, ya cuando uno pasa los 20 años, empiezan a descender de manera lenta y progresiva. Ya les dije, depende mucho también si uno hace ejercicio, si tiene una alimentación saludable y todo lo demás. Y ya después de los 30 comienza a haber como un descenso ya más pronunciado. Y obviamente el descenso más pronunciado y grande se produce a los 60 años, ¿ya? Bueno, esto que les dije no es PSU, en realidad no sé por qué le estoy diciendo esto. Es cultura general. Bueno, también estuvimos hablando de las, ¿cómo se llama? Características sexuales primarias y secundarias. Dijimos que tanto en... Ya, esto de aquí, chiquillos, esto es interesante, ya uno podría hablar tantas cosas de esto, yo no sé, pero esto para la biología evolutiva es genial. Esto lo estudian los biólogos evolucionistas, pero también lo estudian los psicólogos evolucionistas, ¿ya? Entonces, o los psiquiatras también pueden estudiar esto. Es un tema súper apasionante porque tiene que ver también como los antropólogos también han estudiado este tema. O sea, es un tema que mezcla la biología, la sociología, la antropología, la genética, eh, como les dije anteriormente, la psicología o la psiquiatría, y tiene que ver cómo se diferencian, en el fondo, cómo se va diferenciando lo que se llama el dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual, chiquillos, es lo que va diferenciando machos de hembras y que ocurre en todas las especies, ya en todas las especies. Insisto, nuevamente, estoy hablando de lo que ocurre en condiciones como naturales, ¿entiendes? O lo que podemos observar en la naturaleza, porque si empezamos a hablar de casos más como, por así decirlo, extravagantes, se puede decir, de la naturaleza, o casos puntuales, por no decir casos puntuales, de organismos hermafroditas que existen muchos en distintos, sobre todo en los invertebrados, o en especies animales, por ejemplo, que pueden hacer transiciones de un sexo a otro. Por ejemplo, en los reptiles y en los peces ocurre mucho un fenómeno que es muy interesante que se llama partenogénesis. Lo pueden buscar en Wikipedia o en Internet, ¿ya? Es un fenómeno en donde cuando hay escasez de machos, las hembras pueden hacer una transición a macho, las hembras, ¿ya? Y de hecho, la hembra no necesita de un macho para poder generar un individuo, ¿ya? Entonces, hay muchos fenómenos súper interesantes en la naturaleza, pero insisto, no son propios de todas las especies y son fenómenos que son como, que pueden ocurrir en ciertas categorías de organismos, ¿ya? El otro día, de hecho, una investigación, por primera vez en la historia se logró hacer un ratón partenogénico, si no me equivoco. De hecho, no fue hace mucho, porque la partenogénesis en invertebrados es fácil, pero la partenogénesis en vertebrados es súper difícil. Y sobre todo en mamíferos, o sea, ocurre en algunas especies, pero en los mamíferos no se había logrado generar. La partenogénesis viene de Partenón, que es en griego el lugar donde se adoraban a los dioses y donde estaban las vírgenes. Entonces, partenogénesis significa
literalmente nacimiento de virgen, o sea que no necesita un macho, o sea que el óvulo es por sí solo capaz de desarrollar un individuo, sin macho, ¿entienden? Eso sí que, eso ya es algo bizarro. Ya, pero en realidad no sé por qué le estoy diciendo esto, ya, pero en fin, lo que les quiero decir es que si buscan en internet o en noticias científicas, se van a encontrar que, busquen ratón partenogénico, ya, filo, ya, en fin, partenogénesis se llama ese fenómeno. Ya, como les comentaba anteriormente, las características, como les digo, sexuales, masculinas y femeninas, se hablan del dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es lo que lleva, evolutivamente hablando, a la diferenciación de machos de hembras. Y se supone que en el pasado, en épocas primitivas, era muy importante las características sexuales secundarias como en condiciones naturales. O sea, estoy hablando precivilizatorias, ¿ya? De civilización. Entonces, era muy importante esas características porque garantizaban la supervivencia de las crías, en este caso de la prole. Entonces, por ejemplo, las características sexuales, por ejemplo, femeninas, secundarias, que tienen que ver con las caderas anchas, por ejemplo, usted me dicen qué significa eso. Esto, aquí estamos metiendo ya en biología evolutiva y nos estamos metiendo también en psicología evolutiva, porque tiene que ver cómo hay ciertos rasgos que no son construcción cultural, ¿entienden? Aquí, aquí, aquí yo podría entrar en una discusión, en una polémica con un constructivista social, ya, en fin, como ya, pero de esa cuestión no me voy a meter porque, como les digo, pero en el fondo lo que les quiero decir es que hay fenómenos que son propios del campo de la genética y de la biología, entonces propician, ¿no es cierto?, ciertas como condiciones que después son capaces de trascender a la cultura en sí, ¿entienden? Entonces el comportamiento social tiene el sustrato a nivel biológico y a nivel evolutivo, si se puede decir de alguna manera, ¿ya? No es que nazca de la nada, ¿entienden? Y desde ahí se va perfeccionando. Entonces, por ejemplo, el tema de las caderas, por ejemplo, tiene que ver con el canal del parto. Entonces, el canal del parto es un ángulo bien específico que existe en la sínfisis púbica de las caderas y lo que es el coxis atrás, que le llama la colita. Entonces, hay ahí una longitud. Y también hay una longitud que es como lateral, por así decirlo, entre las caderas, por así decirlo, entre las piernas, donde se insertan el fémur, pero también de atrás hacia adelante, o sea, antero-posterior, se puede decir. Entonces, hay un diámetro ahí que permite, desde el punto de vista evolutivo, el determinar el éxito de un nacimiento en condiciones naturales, porque si usted me dice, profe, hoy día la mayoría nace por cesárea, es que la cesárea es un mecanismo que está comiéndose la selección natural, pues chiquillos y chiquillas, pues la selección natural es un proceso mediante el cual el entorno, el ambiente, selecciona ciertos rasgos o características favorables para el éxito reproductivo y para la supervivencia. Porque, quieran o no, según la teoría de la evolución, el centro o el foco está focalizado en la perpetuación de la especie y en la reproducción. ¿Se entiende? Entonces, todos aquellos como características fenotípicas que favorezcan la supervivencia, pero además el éxito reproductivo, van a ser por el entorno, por así decirlo, seleccionadas antes que otras características. Entonces, en el pasado distante, aquellas mujeres que tenían caderas estrechas morían al momento del parto. ¿Se entiende? Al momento de tener el parto, porque no existían las cesáreas ni los hospitales, y, y no sé, las matronas primitivas no podían hacer mucho. Se podía salvar el bebé quizás en algunos casos, pero en la mayoría de los casos moría la madre o moría el bebé también, ¿entienden? Entonces era un patrón de selección natural, ¿entienden? Entonces las mujeres que tendían a seleccionarse eran aquellas que tenían mayor ángulo, como les dije, o mayor longitud en este canal del parto, y por ende la estructura ósea de las caderas era como un indicativo de, del éxito, como les dije, para el nacimiento del bebé. ¿Sí? Y respecto de lo que son otras características, por ejemplo, como el tamaño de la glándula mamaria, la misma cosa. Y esta forma del cuerpo, por ejemplo, porque si ustedes se fijan,
la cultura, claro que ha tenido que, esto trasciende a alguien que algo que pueda decir de sexismo, porque si ustedes se fijan, todo lo que es el sexismo o el machismo, qué sé yo, son categorías socioculturales, pero esas son tardías a estos elementos que yo les estoy comentando, y como que tienen que ver con propiedades emergentes, que tienen que ver de posibilizatorias, por así decirlo. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, el que una mujer haya tenido mayor cantidad de depósitos de grasa, la grasa depositada, por ejemplo, en caderas y muslos, chiquillos, o en las glándulas mamarias, que daba un indicativo de tamaño, indicaba reservas nutricionales, pero no reservas para el bebé, ¿entienden? Porque la grasa que en el fondo una mujer acumulaba en ese entonces, como les contaba, era un indicativo, como le dije, de buena alimentación y de que en caso de que hubiera escasez de alimentos, la madre podía tener una posibilidad mayor de llevar el embarazo a término, ¿entienden? O sea, por periodos de ayuno prolongado, a eso me refiero. Entonces, si ustedes se fijan, este patrón de distribución de la grasa corporal y que luego genera como una especie de atractivo, entre comillas, o sea, un dimorfismo sexual acrecentado, entonces generaba como un patrón de atracción fenotípico que atraía a los machos, ¿se fijan? Y lo mismo al revés, con los machos también podríamos decir lo mismo. Los machos, por ejemplo, que tuvieran un ángulo de espalda y de la proporción de la espalda respecto de la cadera en una proporción determinada, como un eje de triángulo, y que podría ser como el equivalente de uno decía como más fornido, tenía tenía una mayor, ¿no es cierto?, selección que aquellos que eran más flacuchentos, o sea, por así decirlo, o menos fornidos, porque es un indicativo también de salud, ¿se fijan? Porque menos cantidad de proteína, menos, ¿no es cierto?, resistencia frente a posibles enemigos, o también enfermedades, ¿no es cierto?, también, en fin. Lo que les quiero comentar en el fondo es que el dimorfismo sexual se vio acentuado en la prehistoria. Obviamente yo podría decir que el día de mañana ese dimorfismo va a ir disminuyendo con el tiempo, por la misma civilización, ¿entienden? Pero al menos en el pasado era así. Por eso es que se seleccionaron estas características, porque usted dice, ¿por qué aparecieron? Bueno, ahí le estoy explicando un poco el porqué, ya, pero un poco hablar de biología evolutiva. Aquí metí evolución, chiquillos, ¿sí? Porque le acabo de decir que en el fondo la evolución la evolución en el fondo hay un factor muy importante que propicia la evolución y obviamente los cambios de los rasgos fenotípicos de una población, de una especie, que son la selección natural, ¿sí? Que ya la definí, y la otra son las mutaciones que van ocurriendo, ¿no es cierto?, en los rasgos y por ende los genes que tienen los individuos de una población. ¿Ya? La unidad de cambio evolutiva siempre ha sido la población, no es un individuo, es la población. ¿Ya? Entonces, como les contaba anteriormente, existen muchas características sexuales secundarias eh, que son específicas de cada sexo. El ensanchamiento de las caderas, el desarrollo de glándulas mamarias, el depósito de grasas, perdón, en los glúteos y en las nalgas, por ejemplo, los muslos, tiene que ver con lo que yo les comentaba recién, características sexuales secundarias femeninas, principalmente, pero el cierre de los cartílagos de crecimiento, el crecimiento de los genitales o de las estructuras sexuales, o el reinicio de la gametogénesis masculina y femenina y el crecimiento del vello púbico y axilar, eso es común para ambos sexos, ¿entienden? Desde el punto de vista biológico. Entonces, estas como cosas que estoy diciendo se preguntaban antes. Yo no sé qué tanto los van a preguntar ahora, ya, pero antes se preguntaban, de vez en cuando, en la antigua PSU, la que ya se supone que no existe. ¿Ya? Después, bueno, esto de aquí es el típico esquema del eje hipotálamo hipoficiario gonadal. Ya les conté que en el caso masculino teníamos el hipotálamo con la GNRH, la hipófisis con la FSH y la LH, y luego la testosterona y la inhibina. Y dijimos que la testosterona inhibía todo el eje hipotálamo hipoficiario cuando estaba en exceso, y la inhibina solo suprimía a la FSH a nivel hipoficiario. En el caso femenino, vamos a decir que es la progesterona la que ejerce un efecto inhibitorio tanto a nivel hipotalámico como hipoficiario, suprimiendo las dos gonadotrofinas, FSH y LH, pero los estrógenos solo ejercen el efecto inhibitorio a nivel hipoficiario, o sea que estarían solo actuando a nivel de la hormona FSH. Por lo tanto,
en el caso del sistema hormonal en las hembras de mamíferos, o en el caso femenino, sería que la FSH hipoficiaria actúa sobre el ovario para producir estrógenos, el cual ejerce retroalimentación sobre la hipófisis cuando está en exceso para suprimir la producción de FSH, mientras que la progesterona, en cambio, ejerce un efecto supresor cuando está en exceso, tanto a nivel hipotalámico como hipofisiario. Por lo tanto, inhibe o bloquea tanto a la FSH como a la LH, o sea que suprime en el fondo todo la producción hormonal cuando está en exceso. Suprime toda la producción hormonal cuando está en exceso. Ya, esto fue lo que estuvimos diciendo la última semana. Estuvimos diciendo que la diferencia entre las hormonas masculinas y la femenina y su sistema de regulación tiene que ver fundamentalmente con que la glándula en la mujer es transitoria. Por lo tanto, la glándula no es el ovario, la glándula es el folículo. El folículo es una estructura con la cual nacen las mujeres al momento del nacimiento. Y las mujeres nacen aproximadamente con 400.000 folículos primarios, que son un conjunto de células que en su interior contienen el gameto femenino o el ovocito primario. Entonces, casi medio millón de folículos, 200.000 por ovario, es lo que nace normalmente o comúnmente una mujer. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, como les comentaba anteriormente, si ustedes se fijan, la glándula es transitoria. ¿Por qué? Porque de esos 400.000 folículos, cuando se cumpla la pubertad, se van a empezar a reclutar algunos de esos folículos. Y normalmente se recluta uno por ovario, mes a mes. Eso significa que lo que debería ocurrir comúnmente en una mujer común y corriente es que un mes un ovario recluta algunos folículos de los cuales solo uno logra madurar y liberar el ovocito secundario o la ovulación, y luego el mes siguiente lo hace el otro ovario y hace lo mismo, recluta unos cuantos de los cuales uno solo llega a madurar y es el que libera el ovocito o ovula. Y así va haciendo todos los meses, va turnando, los ovarios se van turnando, los ovarios se van turnando, ¿ya? Si usted me dice, bueno, pero ¿qué pasa si una mujer tiene un ovario malo? Si tiene un ovario malo, solamente uno va a funcionar. Yo le estoy hablando de una mujer sana, normal, común y corriente, sin trastornos hormonales, ni ovario poliquístico, ni nada. Estoy hablando de una mujer sana, completamente, normal, va a ir turnando los ovarios. Y mes a mes se van a ir reclutando folículos. Normalmente se reclutan entre 6 a 11. Lo común es que, como les dije, se reclutan 6, pero solamente uno es el que logra madurar. Los otros no se destruyen, los otros quedan ahí y se reclutarán en el proceso siguiente. Entonces, si ustedes se fijan, hay suficientes folículos y por ende con gametos femeninos como para 400 años, ¿me entienden? Pero el fenómeno no va a durar 400 años, el fenómeno va a durar lo que dura el ciclo fértil de la mujer, desde que le llega la primera regla o menarquia hasta que finaliza el proceso en la última regla o menarquia, la última regla o menopausia. Entonces, no van a ser más de 30 años, 35 años de proceso, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, este proceso, el folículo, que es la glándula transitoria, como les comentaba, eso se preguntó en una pregunta de Emre. Lo que yo estoy hablando es de Emre. Se preguntó una vez, ¿cuál es la glándula transitoria que existe en el ser humano? Y hubo mucha gente que no tuvo idea que responder. La glándula temporal, la glándula temporal o transitoria. ¿Cuál es la glándula temporal o transitoria? Obviamente en el ser humano, en los varones no existe una glándula temporal o transitoria. Es solo en el caso femenino, ¿se entiende? El aparato reproductor femenino. Ahí existe una glándula temporal transitoria, que es el folículo, ¿sí? Entonces, el folículo, después de haber estado inactivo durante todo lo que duró, ¿no es cierto?, la pubertad, ¿no? O sea, la niñez, quiero decir, dependiendo del momento en el cual se llama
a reclutar en el ciclo menstrual, como sea, en el momento en que se recluta, va a durar 28 días en promedio la duración de su proceso, ¿no es cierto?, de ciclo vital, por así decirlo. Entonces, este ciclo vital de este folículo, que como les acabo de decir, es un conjunto de células que en su interior contiene al gameto femenino. Así que imagínenselo como una especie no sé, como de capita de células que en su interior contiene al gameto femenino. Entonces, este folículo es la estructura glandular. Se supone que un ciclo menstrual promedio dura 28 días. Ahora, este ciclo menstrual puede variar, obviamente, porque lo único que está claro es que la etapa posovulatoria dura 14 días y eso es sagrado. Son 2 semanas que dura el cuerpo lúteo, que en el fondo es el folículo, pero después de la ovulación. El folículo, que es esta estructura de células que les dije que luego, ¿no es cierto?, cambia, que tiene en su interior el gameto femenino, el folículo tiene que crecer, desarrollarse, reventar y liberar al ovocito secundario, y luego se transforma en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Lúteo viene de luteum, que luteum con U, que en latín significa amarillo. Cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, se puede ver cuando los antiguos faenaban las vacas o los corderos, lo que sea, las hembras me refiero, notaron que en los ovarios habían como unas estructuras amarillas. Entonces ellos le dijeron, ellos le pusieron ese nombre hace más de 2000 años atrás, ¿entienden? Cuerpo lúteo no se descubrió ahora hace 100 años atrás, o ahora, esta cuestión se sabe de la antigüedad más arcaica, ¿se entiende? Si los antiguos también eran bastante astutos. Entonces, como les dije anteriormente, el folículo crece, se recluta, perdón, crece, se desarrolla, revienta y se transforma en cuerpo lúteo. Entonces al final el cuerpo lúteo es lo mismo que el folículo. Y esa es finalmente la glándula, no el ovario. La glándula es el folículo que después se transforma en cuerpo lúteo. Esas son las estructuras productoras de hormonas sexuales. El folículo o las células foliculares. Las células foliculares. Entonces, como les comentaba anteriormente, 28 días, si ustedes se fijan, es bastante especial, porque 28 días es lo que dura un ciclo lunar. Todos los calendarios, ¿no es cierto?, de las religiones semíticas duran 28 días, son calendarios lunares. Bueno, el calendario judío principalmente, ¿ya? Depende también. Pero en fin, lo que les quiero decir es que en el fondo es bastante interesante pensar que puede haber una sincronización también respecto de lo que son lo que- los ciclos reproductivos no existen separados del entorno, ¿entienden? Entonces, la luz y el día inciden también en la ovulación y en los ciclos reproductivos de las mujeres, la especie humana. No estoy hablando solo de los animales, de la especie humana. Entonces, ¿se acuerdan que yo les contaba que los varones en verano y en la mañana era donde tenían mayor cantidad de testosterona y por ende mayor posibilidad de ser fértiles? Y si eran adolescentes, estaban perdidos ya. O sea, su fertilidad al máximo. Ya, resulta de que los ciclos menstruales femeninos también están determinados por la cantidad de duración de los días. Por lo tanto, el ciclo menstrual no va a ser igual dependiendo de la latitud y longitud terrestre. Es decir, donde usted viva, va a tener una duración diferente del ciclo. Estoy hablando bien en serio. O sea, que no es solamente la dieta, o si usted tiene algún tipo de enfermedad en la tiroides, ya sea que sea hipotiroidia o hipertiroidia, sino que también depende de la cantidad de luz solar que usted recibe. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el Sol y también la Luna tienen mucho que ver. De hecho, las mareas gravitacionales provocadas por la Luna, en lo que son las mareas, ustedes creen que no tienen incidencia sobre nuestro sistema nervioso central. Los antiguos también sabían eso, desde mucho antes que existiera y se desarrollara la psiquiatría y la neurología o el avance de las ciencias cognitivas en psicología. Por eso se hablaba de los lunáticos. ¿No han escuchado nunca hablar del término lunático? Ya, en fin.
Lo que les quiero decir es que el entorno y la cantidad de luz incide, obviamente, sobre, ¿no es cierto?, el ciclo circadiano, en el fondo, lo que quiero decir. Incide también sobre el día de la ovulación, y incide también sobre la duración de los ciclos menstruales. En realidad no sé por qué les estoy diciendo esto, porque en realidad esto no es de hambre. ¿O les gusta que les diga esto, este tipo de cosas? De hecho, espero que estas cosas que les digo lo anime a investigar, porque ustedes pueden decir, ah, el profe dijo esto, voy a buscarlo en internet. O sea, la curiosidad, ¿se entiende? Es lo que ustedes tienen que fomentar. Porque aquí no estamos diciendo la curiosidad mata al gato, acá estamos diciendo la curiosidad es lo que me permite conocer más, ¿se entiende? Exacto, ¿se entiende? Entonces, en el fondo yo los motivo y los trato de motivar para que puedan ustedes profundizar cada vez más en las cosas que escuchan. Porque aquí, obviamente, no solamente se trata de aprenderse cosas, se trata de fomentar la curiosidad, porque la curiosidad, ¿no es cierto?, nos pone en una posición en donde el aprendizaje se hace interesante y donde uno puede conocer, puede ir más allá de lo que de repente se dice. Yo le estoy tirando como dulce, le estoy tirando como dulce, así ¿cómo se puede decir? Como para que haya alguno ahí se quiere picar. O sea, entonces, por eso les digo, es muy interesante esa posición. Ya la mayoría de los profesores en los colegios lamentablemente nos fomentan mucho la curiosidad de los niños, porque hay dos cosas que son fundamentales para el aprendizaje. Número uno, la autonomía, y número dos, la curiosidad. Todo lo contrario a lo que se puede hacer en un colegio. ¿Entienden? Entonces, bueno, en fin. Entonces, como les comentaba anteriormente, el tema es que si ustedes se fijan, el día de la ovulación es súper difícil de precisar, porque por eso es tan variable, porque va a depender de muchos factores ambientales. Entonces van a haber mujeres que van a tener siempre un ciclo irregular o van a tener variabilidad porque va a depender también del tipo de trabajo que desempeñan, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿saben ustedes cuáles son las mujeres que tienen los ciclos más irregulares del mundo? Independiente si son regulares o irregulares de manera natural, por el trabajo me refiero. Las azafatas de vuelo o las que son pilotas de aviones comerciales. Me refiero, no los que viajan en el país solamente, sino que lo que estoy hablando de vuelos intercontinentales, cuando se corren los usos horarios, y a veces ustedes pueden estar volando de manera continua y siempre es luz. O sea, siempre es sol, ¿entienden? Siempre es de día, porque siempre están viajando y siempre es de día. Entonces uno pierde la percepción del tiempo, ¿se entiende? Porque es como que llega a un país de día, llega a otro país de otro día, entonces tiene que ir a dormir, pero es como toda una confusión. La otra cosa que se puede dar en menor grado son los trabajadores del área de la salud, las que hacen turnos continuos, por ejemplo. Entonces están trabajando con luz artificial, que sería el equivalente de meterte en un lugar y en realidad no sabes si es de día o de noche, porque pierde la percepción del tiempo, están bajo luz artificial, bajo tubo fluorescente, 48 horas seguidas, trabajando en un turno continuo, como sucede con algunas doctoras, por ejemplo, que trabajan en áreas de urgencia o de las UCI, por ejemplo, sobreexigidas, sobre todo en periodos como la pandemia, ¿entienden? Si a eso le suman el estrés, obviamente, el estrés también, porque el cortisol y las hormonas del estrés condicionan el cambio también en la duración. Pero lo que sí está claro es que la fase posovulatoria o la fase luteal siempre va a durar 14 días. Entonces yo les dije, la duración de un ciclo puede tener una duración variable. Es un tiempo que se calcula entre flujos menstruales. Pero si yo quiero calcular el día de la ovulación, lo que hago es agarrar ese periodo y le descuento 14 y automáticamente tengo la fecha de la ovulación. En el caso de un ciclo menstrual de 28 días, si yo le descuento 14, queda en el día 14, pero no es porque sea la mitad, sino porque eso resultó de descontar a 28 menos 14. Pero si fuera 32 y yo le descuento 14, me va a dar 18. ¿Se fijan? Porque nunca ha sido la mitad, es lo que duró menos 14. La fecha los días de la menstruación, normalmente que corresponde al sangrado o flujo, por desprendimiento parcial de la mucosa, duran 4 o 5 días, depende. En promedio, estoy hablando, puede durar mucho más, si es que no hay una enfermedad o una patología, porque hay a veces patologías asociadas, ¿ya? Entonces, la fase preovulatoria o antes de la ovulación se llama fase proliferativa, o también se le llama estrogénica o folicular. Se le llama
estrogénica porque son los estrógenos los que están predominando. Se le llama folicular porque es el folículo el que está en desarrollo, en el ovario. Y es este folículo en desarrollo el que está produciendo estrógenos por acción de la hormona folículo estimulante hipoficiaria. Vale decir, la hormona folículo estimulante hipoficiaria, actuando sobre el folículo, hace que estas células foliculares secreten estrógenos, los cuales se incrementan durante la etapa preovulatoria. Ese incremento lo que hace es regenerar el tejido endometrial que se desprendió al finalizar el ciclo menstrual anterior. Por lo tanto, los estrógenos tienen la propiedad de regenerar el tejido perdido, porque son hormonas promitóticas, o sea que inducen la proliferación o la mitosis de las células de la mucosa endometrial, que es tejido epitelial, conectivo y circulatorio. O sea que los estrógenos tienen propiedades regenerativas del tejido capilar. Por eso que los estrógenos son cardioprotectores. Y es por eso que las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres, mientras se encuentren bajo la acción de las hormonas sexuales femeninas, o estén en el ciclo fértil. Entonces, si ustedes se fijan, en este sentido, esta hormona es muy ventajosa, tiene efectos benéficos, en el periodo de tiempo que corresponde, eso sí, porque como toda hormona, ¿no es cierto?, o como toda sustancia química que sea promotora de la mitosis, potencialmente es procancerígena. Así que esta hormona tiene sus efectos positivos y benéficos en el periodo correspondiente al ciclo fértil de la mujer, o al periodo fértil de la mujer. Ya después se puede hacer peligroso. Y bueno, como ustedes se fijan, en el caso de la etapa posovulatoria, también se le llama progestacional, porque predomina la progesterona, que es la otra hormona sexual femenina, y también se le llama fase luteal o luteínica, porque el folículo roto, que ahora se transformó en cuerpo lúteo, es el que está produciendo progesterona y estrógenos por acción de las hormonas gonadotróficas, en este caso la LH y la FSH. Claro, lo peligroso de las pastillas anticonceptivas, más que los estrógenos, son los análogos a la progesterona. Pero efectivamente, como usted bien dice, si yo tengo un periodo, ¿no es cierto?, en donde yo tengo un sangrado, un flujo, debería tener un factor que sea procoagulante para evitarme que se produzca más pérdida de sangre, porque estoy teniendo ruptura de los capilares. Entonces, efectivamente, hay efectos promotores de la coagulación. Entonces, las pastillas anticonceptivas efectivamente aumentan el riesgo de formar coágulos, porque son análogos de estrógeno y progesterona, o son combinados. Entonces, claro, no es solamente los efectos regenerativos sobre la mucosa y sobre el epitelio y el tejido circulatorio, sino también evitar que haya un sangrado excesivo y por ende una excesiva pérdida de fierro y de nutrientes que son fundamentales. Entonces, claro, en el fondo, si usted se fija, uno de los efectos secundarios de las pastillas son justamente alteraciones en la coagulación, que pueden provocar consecuencias graves. Por lo que le acabo de decir, los más efectivos son aquellos que tienen progesterona, porque si usted se fija, la progesterona ejerce un efecto inhibitorio sobre la acción hipotalámica e hipofisiaria. Por lo tanto, suprime el eje hipotálamo hipofisiario, de tal manera que no pueden haber fluctuaciones de las hormonas. De hecho, si ustedes se fijan en este gráfico, acá estoy mostrando que es el alza del LH que ocurre cercano al día 14, en un ciclo de 28, el que induce la ovulación o la ruptura del folículo. De hecho, esa es pregunta de Emre o PAE o como ustedes quieran. ¿Cuál es el estímulo para la ovulación o la ruptura del folículo? Y la respuesta es el alza del LH. Por lo tanto, si ustedes quieren medir la concentración, el mayor nivel de fertilidad o la máxima fertilidad en una mujer, yo tendría que medir las concentraciones sanguíneas o plasmáticas de LH.
Si yo mido la concentración plasmática de LH, yo tengo como consecuencia que estoy en el periodo previo a la ovulación o durante la misma ovulación. Entonces usted me dice, bueno, ¿y por qué me está diciendo esto? Porque en el fondo estoy diciendo que si yo doy un análogo artificial de la progesterona, o que contenga progesterona o progestágeno, lo que estoy haciendo es dar una hormona que va a ejercer feedback negativo o inhibición, tanto a nivel hipotalámico como hipofisiario. Por lo tanto, voy a estar dando algo que va a suprimir la liberación del péptido liberador hipotalámico de gonadotrofinas, pero también la LH y FSH. Y si yo suprimo la liberación de LH y FSH, no voy a poder tener un alza de la LH. Y si no tengo alza de la LH, no tengo ovulación. Y si no tengo ovulación, no recluto folículos, ni tengo ovulación. Y si eso ocurre, no puede haber embarazo. ¿Se fija? ¿Entendió, no? Mari, si yo doy un análogo que contiene los dos tipos de hormonas y mantengo las concentraciones constantes en el tiempo, estoy ejerciendo feedback negativo y estoy ejerciendo inhibición sobre el eje hipotálamo hipoficiario. Si mantengo constantes las concentraciones, entonces no voy a poder tener fluctuaciones del LH. Y si no tengo fluctuaciones del LH, sobre todo este pic del día 14, no puedo tener ovulación, ni ruptura del folículo. De hecho, si mantengo las concentraciones constantes todo el tiempo, no voy a tener ni siquiera reclutamiento del folículo. Si no tengo reclutamiento del folículo, ¿cómo voy a tener ovulación? Entonces, si ustedes se fijan, ese sería como el combinado que tendría mayor eficiencia. Pero como ya les conté y como Maximiliano me estaba comentando aquí, los efectos secundarios son indeseables y son negativos, porque son hormonas artificiales que se están consumiendo y lo que están haciendo es provocar una serie de efectos secundarios que involucran, primero que nada, la retención de líquido. Segundo, alteración en la coagulación. Tercero, tienen efectos promotores sobre la mitosis, que ya les dije que son efectos secundarios también. Y son procancerígenos, por lo que le acabo de decir. ¿En dónde son procancerígenos? En el cerebro, no son procancerígenos en el cerebro, son procancerígenos en las células donde actúan, estimulando la mitosis de ciertos tipos de tejidos celulares. En este caso, el endometrio o, por ejemplo, las glándulas mamarias. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, un ginecólogo decente lo que hace antes de recetar anticonceptivos, los anticonceptivos no se recetan por la amiga, ni se recetan, ni se recetan por, no tengo idea, por cualquier persona, por el auxiliar administrativo del CEFAM. Tienen que recetarse por un profesional. Y ese profesional, que debería ser un ginecólogo, usted me dice, ¿puede ser una matrona también? Sí, puede ser una matrona también, pero bueno, en fin. Ojalá pudiera ser un ginecólogo. Si fuera ginecólogo, él lo que hace primero es ver como la idoneidad del combinado, de las pastillas, del parche, lo que sea, en la persona. ¿Por qué? Porque hay que ver el historial clínico de esa persona. Hay que saber si esa persona tiene algún tipo de condición o preexistencia, ya sea por alguna enfermedad hormonal, alguna alteración en el ovario, alguna problemática en la coagulación de la sangre. Entonces, el profesional evalúa, y esto se puede saber fácil. Por ejemplo, antecedente de endometriosis. Yo no sé si han escuchado hablar de la endometriosis, que es común en las mujeres, o enfermedad autoinmune. En fin, entonces se evalúan o se toman en consideración distintos elementos y entonces se dan a probar, como se digo, ciertos tipos de combinados. Entonces se comienzan y obviamente no se perpetúan en el tiempo. Se supone que racionalmente uno entiende que se van cambiando cada cierto tiempo y en relación también cómo se adapta o funciona el cuerpo o responde el cuerpo a ese tipo de fármaco, que es extraño. Entonces es una cuestión que es seria, ¿se entiende? Y lo otro es que lo que se hace es consumir por periodos breves de tiempo. No se consumen por 20 años, ¿entienden? O no se consumen, por ejemplo, por si acaso. O sea, en el fondo se dice, mira, una sexualidad responsable, ¿no es cierto? Acotada por periodos de tiempo, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben eso, pero la realidad es bastante distinta a lo que se pinta en los medios y las redes sociales, pues chiquillos. Yo no sé si usted,
Es como si le hablara la tasa de fecundidad humana, ¿cuánto es? No es del 100%. ¿O cuál es la tasa de aborto espontáneo que existe en una, que puede, cuál es la probabilidad de aborto espontáneo que puede tener una mujer comúnmente, sana, saludable? Después yo les puedo comentar, por ejemplo, también respecto a este tema, cuál es la media de relaciones sexuales en una pareja establecida o en un matrimonio, y por cuánto periodo de tiempo. ¿Ustedes creen que lo que ven de Facebook o lo que dice Instagram no tiene nada que ver con la realidad? Entonces venden cosas que la gente que no son reales y crean expectativas que no tienen nada que ver. Miren, si hay algo que crea expectativas absurdas y que es una peor industria del mundo junto con es la pornografía. Esa es otra estupidez también que hay. Entonces, en fin. Entonces, fíjense que una serie de mitos y falsedades que se transmiten a nivel cultural y que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Se fijan? Es como esto que yo les digo, que muchos fármacos se digan que no tienen efectos secundarios, cuando hasta el paracetamol tiene efectos secundarios y le puede provocar daño hepático irreversible. Entonces, en el fondo, todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Y la gente que realmente en el fondo necesita, ¿no es cierto? Eh, necesita informarse. Por eso les digo que es tan importante que la curiosidad. Yo me acuerdo, imagínense, yo soy viejo, po. Yo me acuerdo haber escuchado cuando yo estaba a la edad de usted un estudio en la época de la pera que determinaba, ¿no es cierto?, que ciertos combinados de estrógenos, de pastillas anticonceptivas, disminuían el riesgo del cáncer de mama, pero aumentaban el riesgo o la probabilidad de desarrollar cáncer cervicouterino en mujeres. Pero esto era a mediano plazo, obviamente, no eran no eran, ¿cómo se llama?, efectos a corto plazo, eran efectos medidos más bien a largo plazo. Espérense, déjenme sacar a la gata. ¿Ya salí? ¿A parrandear? Operada la gata. Sí. Ya, entonces, como les dije anteriormente, eh, igual anda un gato macho que, no sé, lo tengo cuidado porque es medio abusivo ese gato macho. Entonces, como les decía anteriormente, si ustedes se fijan, hay que ser consciente, como les decía, también de que las cosas tienen efectos secundarios. No sé si tienen alguna duda o consulta. ¿Quedó claro entonces? La fase secretora es la fase progestacional, como les comentaba anteriormente, o lutínica, y la fase proliferativa es la fase preovulatoria, folicular y estrogénica. Ya, días donde existe mayor probabilidad de embarazo. Obviamente en torno al día de la ovulación. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si es verdad o no que una concentración elevada de estrógeno en la orina coincide con el periodo fértil de la mujer. ¿Qué me van a decir ustedes? Una concentración elevada de estrógenos en la orina coincide con el ciclo fértil de una mujer o con los días fértiles de una mujer. ¿Verdadero o falso? Lo estoy preguntando a ustedes. ¿Qué hora es? Puta, ya es tarde. Ya. ¿Han visto ustedes que cuando una mujer va a ver, el pichí o orina tienen el mismo olor en una mujer normal, suponiendo que no tiene grandes cambios en la dieta, por supuesto? Yo estoy hablando de orinar, no estoy hablando de hacer lo otro. El olor de la orina cambia, chiquillos, y cambia también porque tienen distintas concentraciones de hormonas. Una mujer en el periodo, cuando está en periodo fértil, o los días fértiles, el estrógeno está más elevado, y eso efectivamente se puede detectar en la orina. Ahora usted me dice, ¿los seres humanos lo pueden oler? La verdad es que, mire, no sabría decirle si todos los seres humanos se pueden dar cuenta si una mujer
en periodo fértil. Lo que sí sé es que desde el punto de vista de la psicología evolutiva, y esto no es sexismo, ni es machismo, ni nada les dije, porque eso ya es cultural. Yo lo estoy hablando del punto de vista de la psicología evolutiva. Se supone que pueden haber, hay cambios en el comportamiento en general, en general, de las mujeres en edad fértil cuando se encuentran en el día de la ovulación, a la hora de interactuar con hombres. Eso se ha estudiado en psicología evolutiva, y como les dije, no tiene nada que ver con sexismo, ni con machismo, ni con nada por el estilo. Son estudios de psicología evolutiva. Pueden tener un cierto sesgo por el investigador, eso es obvio, siempre es así, pero en el fondo le estoy hablando en términos generales, al menos los estudios más serios que uno puede encontrar, porque hay muchos estudios en sexualidad, chiquillos, y no solamente son de hormonas, son estudios de comportamiento. Es, por ejemplo, hay un estudio, por ejemplo, que dice, y lo pueden buscar, que en teoría, o, o en principio, esto no sé si es para válido para las parejas homosexuales. No sabría si es así también, puede ser que sea cierto, pero estoy pensando los estudios que se centran principalmente en parejas heterosexuales. Que, por ejemplo, la atracción sexual es mayor mientras más diferente sea el complejo histocompatibilidad mayor. O sea, la proteína que es el carnet de identidad, que está presente en todas nuestras células del cuerpo. Esta materia de, si usted quiere, de un poquito tocando el sistema inmune, nosotros tenemos como una especie de identidad biológica que está dada por una proteína que se encuentra, es como un receptor de membrana, y que está en todas nuestras células del cuerpo, excepto los glóbulos rojos. Pero todas las células de nuestro cuerpo tienen ese marcador. Entonces, mientras más distinto tenga una persona esta proteína, que se llama MHC, en principio debería generar mayor atracción sexual. Porque si hay mayor similitud es porque nosotros tenemos relaciones de parentesco. Entonces, en principio, yo no debería sentirme atraído por mi prima, ¿entienden? O por una tía. Esa cuestión ya sería como enfermo, en principio. Entonces, o sea, bueno, hay de todo, pero yo estoy hablando como chiquillo lo que debería ser natural. Hoy en día yo sé que da espacio para todo, ya, pero en fin. Lo que yo quiero decir en el fondo es que mientras mayor sea la diferencia es porque no estamos emparentados biológicamente y hay mayor diversidad genética, mayor variabilidad. Entonces, hay muchos estudios, por ejemplo, que en el fondo es sexualidad, pero ligado como a la bioquímica, o sexualidad ligada a hormonas. Pero también hay estudios que hablan de sexualidad vinculado al comportamiento. Por eso les digo yo psicología evolutiva. Un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, por ejemplo, saben cómo de estos temas que les estoy contando. ¿Se fijan? Entonces, como les comentaba anteriormente, eh, se supone que hay un cambio en el comportamiento en promedio, en individuos sanos, obviamente, en el día de la ovulación, a la hora de interactuar entre sexos, desde el punto de vista biológico, estoy hablando, obviamente. ¿Ya? Eh, por eso mi duda, no sé si existen personas capaces de detectar eso. No estoy en mi duda, ¿ya? Porque nosotros no tenemos el olfato tan desarrollado, pero por ejemplo los animales sí lo detectan. Así que, por ejemplo, no sé, pues si ustedes tienen perros, sobre todo perros, que tienen el olfato súper sensible, perros que no estén, perros que no estén castrados sobre todo, porque un perro castrado es como un perro en un nuco, ¿entienden? Pero si tienen un perro que está con sus cositas, ellos detectan las concentraciones, los periodos fértiles de las dueñas de casa, en el fondo, o de las visitas. Entonces se alteran su comportamiento, ¿se entiende? Independiente que sea una hembra de otra especie. A eso me refiero. Cambian un poco el comportamiento porque ellos responden a las concentraciones hormonales, porque ellos están, miren, un perro macho a kilómetros de distancia puede sentir una hembra en celo, de su propia especie, obviamente. Entonces, con mayor razón, si tengo un perro yo en mi casa, macho, con sus cosas, ¿no es cierto?, sus testículos y todo, y yo invito a una amiga y está en periodo fértil, el perro lo va a sentir. Yo no, pero mi perro sí. Si el perro no es castrado, insisto en eso. Por supuesto, no es porque esté en menstruación, sino porque está en periodo fértil. Entonces, no sé, yo no tengo idea. Miren, tendrían que hacer la prueba, ¿ya? Pero esto se los digo porque es conocimiento, es Vox Populi, en realidad no es como muy científico. Uno puede darse cuenta que los perros
de campo, no sé, digamos el perro de campo, porque no va a decirme usted el perro que tiene mi amiga en el departamento. Si, no sé, el perro de campo o el perro que está como más natural, el quiltro, si usted quiere, el perro de la calle, no sé, ese perrito cacha cuando las personas están en el ciclo en el ciclo fértil, ¿se entiende? Y como les digo, con mayor razón, imagínense la orina. Súper fácil detectarlo. Acuérdense que los animales están acostumbrados a liberar sus esteroides sexuales por la orina. Entonces, ¿por qué creen que los gatos marcan su territorio y tiran los pichí? Porque nos marcan con testosterona. Y los perros también hacen lo mismo. Y las hembras también. Las hembras también pueden marcar su territorio y dejan estrógeno. Entonces la hembra manda información de que está en celo. Y los machos se desesperan como enfermos, po. Literalmente, se ponen enfermos. O sea, los animales no pueden estar sin comer días o semanas completas porque lo único que piensan es una sola cosa. Es lo que nos diferencia de los seres humanos, obviamente. Nosotros tenemos una neocorteza más desarrollada y tenemos un circuito de regulación que nos ayuda a comportarnos de manera particularmente distinto de lo que es un animal. ¿Sí? Entonces, eso se tiene que desarrollar, eso sí. Y para eso está la educación. La educación es lo que nos permite diferenciarnos de los animales y de tener como aspiraciones elevadas y superiores. Entonces, no es tan importante el comer ni, ni la satisfacción de ciertas actividades como, por ejemplo, lograr otros objetivos en la vida, o que pueden ser pospuestos, ¿entienden? Bueno, si toda la gente pensara así, estaríamos en las estrellas. Estaríamos en Alpha Centauri, lo más probable. Sería genial. Pero no soy quien yo para jugar tampoco, porque yo también... Ya, vamos por parte. Entonces, yo les pregunté recién, una mujer que en la orina tiene altas concentraciones de estrógeno, ¿está o no en sus días fértiles? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los esteroides sexuales atraviesan las membranas celulares por su naturaleza lipídica y se pueden liberar por la orina. No así los gonadotrofinas, que son polipeptídicas. Jamás abandonan la sangre, permanecen en el plasma. Si yo quiero determinar el periodo de máxima fertilidad en una mujer, lo que yo tengo que medir es la concentración plasmática de LH. La concentración plasmática de estrógeno y progesterona también me puede indicar algo, es verdad. Pero si yo hablo de orina, nunca voy a tener LH, ni FSH ni nada. Yo lo que voy a tener es esteroides. Esteroides sexuales voy a tener a través de la orina, por su naturaleza lipídica o esteroidal, porque ya les conté que los esteroides atraviesan la membrana. Así que si yo me pongo un parche con un parche anticonceptivo, los estrógenos van a entrar a mí, aunque sea un hombre, ¿entienden? Da lo mismo. O si, ¿no es cierto?, nos exponemos a esteroides masculinos, eventualmente, obviamente la testosterona funciona mejor si se inyecta, pero igual tiene alguna posibilidad de traspasar la piel de alguna manera porque es un esteroide. Entonces, como les dije, si está alta la LH, es el indicativo de mayor fertilidad, la LH plasmática. Si yo tengo estrógenos, ya sea en la sangre o en la orina, ese es indicativo de periodo fértil, pero no de máxima fertilidad ni de ovulación. Eso no lo puedo saber. El indicativo de máxima fertilidad o ovulación es solo la LH, es solo la LH plasmática o sanguínea. Indicativo de periodo de fertilidad es o son los estrógenos, ya sea plasmáticos o de sangre o de orina. Si yo tengo niveles elevados de progesterona, estoy en fase no fértil. La progesterona me indica inmediatamente que estoy en fase no fértil. Entonces, por eso, chiquillos, que existe la posibilidad de los métodos anticonceptivos naturales que son promovidos por muchos médicos y no hay que ser, eh, por así decirlo, la iglesia también lo promueve, ya es un método natural y que si se usa bien es 100% eficiente. ¿Se entiende? Lo que hace que la gente no lo usa porque... Entonces, en fin, si yo, por ejemplo, conozco la fase secretora, por ejemplo, hace una diferencia de temperatura respecto a la fase proliferativa o la fase progestacional, tiene una diferencia de temperatura con la fase estrogénica, que es de 0,5 grados Celsius. Hay mujeres que son capaces de darse cuenta en qué fase están por la temperatura que sienten. Pero para eso hay que entrenarse también. O sea, 0,5 grados es como una mini fiebre, ¿ah? Hay gente que le llama como el bochorno, que no es lo que siente la mujer menopáusica siente como algo parecido, pero más intensificado. Pero una mujer que está suficientemente entrenada, perdón,
puede saber cuándo está en fase fértil o no fértil en relación a la temperatura que tiene y que ella puede detectar. Pero para eso tiene que entrenarse. Y no estoy hablando de que ande con un termómetro, sino que es percepción interna, ¿ya? Y la fase, como les dije, progestacional es la fase no fértil. Entonces, si yo tengo la mujer en fase progestacional, y como les digo, tiene la temperatura más alta, y además, ¿no es cierto?, la secreción mucosa de su vagina, y sobre todo del útero, del cuello del útero, es más espesa, o sea, 100% seguro de que está en fase no fértil. Imposible que quede embarazada. Estoy hablando bien en serio. Ese es como una mezcla del método de Billings con el método de calendario. ¿Ya? Bien hecho, eso sí, pues, no al lote. Entonces, ese es el método natural por excelencia de herencia de los antiguos, po. Si este método no lo inventó un doctor ahora hace poco, este método es un método ancestral, po. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se fijan, progesterona elevada en la orina o en la sangre, fase no fértil. Estrógenos elevados en la orina o en la sangre, fase fértil. Pero no podemos saber con certeza el día de la ovulación. Solamente sabemos que es fase fértil. Y LH elevada en la sangre, 100% seguro que estamos en el máximo periodo de fertilidad. Embarazo seguro. Ya, chiquillos y chiquillas. No sé si les aclaré algunas dudas o consultas de, respecto, ¿no es cierto?, de al menos como los elementos generales de este gráfico o del ciclo menstrual. La idea es que esto del gráfico es un clásico de pregunta de Embry, por si acaso. Esto salió en el ensayo de Embry textual, literal el gráfico de estrógeno y progesterona. ¿Ya? Sí, pues chiquillos, sí, esa es la gracia. El plus que les puedo dar es que les puedo hablar de muchas cosas, porque, en fin, lo importante es que los quiero motivar, las quiero motivar, los quiero motivar para que ustedes investiguen más, po. Esto es más allá del DEMRA, ¿tienen? Es como, por ejemplo, miren, les voy a decir una cosa muy simple antes de terminar. Yo me acuerdo haber conocido a alumna, por ejemplo, que me decía que nunca le había interesado los planetas, ni las estrellas. O sea, independientes si alguien me dice, no, profe, yo quiero estudiar, no sé, no tengo idea, ingeniería comercial, o quiero estudiar, no sé, cualquier cosa, algo relacionado con enfermería, y yo digo, ¿y acaso no tiene relación con las estrellas? O sea, es que no tiene relación con la vida práctica concreta. ¿Quién te dijo que no? ¿Y acaso no ve el horóscopo? El horóscopo no es científico, pero en el fondo tiene que ver con relación con las estrellas. Yo les conté que todo está relacionado. El cosmos está relacionado el nivel macrocósmico, está relacionado con el microcósmico, porque no existen como entidades separadas, está todo conectado, todo está conectado con todo. Y las mismas fuerzas trascendentales, las fuerzas que gobiernan el cosmos, también nos gobiernan a nosotros, o también nosotros estamos en relación a ellas, más que gobernar, voy a decir que estamos en relación a ellas. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, que antes de la prueba preguntaban, creo que no tengo idea si ahora ustedes les van a preguntar de los planetas, antes en la PSU preguntaban de los planetas, y preguntaban de los terremotos, ¿ya? Y preguntaban de los eclipses y cosas así, y de repente eran preguntas que no salían nunca ahí. Para común y en mención también. Oye. Pero yo le decía, mire, estas son preguntas que puede tener malas, o sea, que podría tener buenas, quiero decir, y para qué evitar tenerlas incorrectas. Si la gracia es que te tengas correcta, no solamente por cultura general, es porque uno tiene interés en conocer la realidad. Más allá, o sea, imagínense, esto de sexualidad es súper como, no sé si habrá alguien que me diga que no le interesa esto de sexualidad, como que no está ni ahí, pero se relaciona también con las culturas, pues chiquillos. O sea, ¿ustedes creen que la estructura social o cómo, por ejemplo, el tema de cómo ha evolucionado la moda históricamente o cómo en las distintas épocas el arte se ha valorado la figura masculina o la figura femenina? ¿Y cómo ha ocurrido esa transición de los cuerpos que eran más regordetes en el pasado o que eran como más como entrado en carne a las figuras como más anoréxicas de las modelos de alta costura, y luego ahora una especie de retorno también en Instagram de estas como modelos naturales que le llaman de talla más
mayores, ¿no es cierto? Como una valoración del cuerpo así como de manera natural. No importa si eres delgada, con sobrepeso o lo que sea, porque hay que aceptarse. Entonces, si ustedes se fijan, estas cosas son maravillosas porque tienen que ver con psicología evolutiva y con el ser humano. Entonces, yo no sé si algo que alguien dice, no, esto no me interesa. Entonces, tiene que ver con todo, tienen todo está relacionado con todo. Eh, entonces, por eso les digo, yo pienso que es bueno que ustedes sientan curiosidad por la naturaleza, por los animales, por la evolución. No es que yo no doy evolución, porque yo doy física lectivo. La evolución, o sea, pues incluso alguien estar en contra de la evolución, pero yo hay un montón de cosas que yo discrepo con respecto a la teoría de la evolución. Pero eso no significa que uno la encuentre maravillosa como patrón de desarrollo de las distintas especies. Y entender, por ejemplo, de dónde surgen, no sé si ustedes piensan, por ejemplo, las hormonas sexuales, ¿de dónde salen, profe? O alguien me pregunta, ¿dónde salen las hormonas sexuales? ¿Sabían ustedes que las hormonas sexuales tienen la misma arquitectura básica? La pueden rastrear hacia los peces óseos, hacia los peces teleósteos, o sea, hacia las especies de las cuales existen obviamente descendientes actuales, pero que hubieron muchos que ya se extinguieron. Yo les contaba que la razón por la cual ustedes botan una pastilla anticonceptiva al water afecta a los peces es porque tienen los mismos receptores capaces de reconocer estas hormonas, y eso que nosotros somos mamíferos, y nos separan 400 millones de años de evolución. 400 millones de años de evolución. Alguien podría preguntarse, ¿y qué fue primero, los estrógenos o la testosterona? ¿Cuál fue la primera estructura que se formó? Y la enzima que procesa ese esteroide que es derivado del colesterol. Recuerden que el colesterol es una sustancia que existe solo en el reino animal. Yo no encuentro colesterol en las plantas, por lo tanto ustedes no van a encontrar testosterona en una planta, ni tampoco esteroides sexuales femeninos o análogos a los estrógenos, porque evolutivamente no existe la molécula precursora. Así que esto es solamente del reino animal. O sea que estoy hablando de invertebrados y vertebrados. Entonces no existen ni en hongos, ni en protistas, ni en bacterias. Y el colesterol, como les dije, precursor de las hormonas esteroidales sexuales. ¿Cuáles fueron las primeras hormonas esteroidales que se surgieron? ¿O cuáles fueron los primeros análogos que aparecieron en la historia de la evolución? Entonces eso se puede rastrear en los registros fósiles. Entonces los esteroides sexuales femeninos fueron los primeros en aparecer, o estructuras similares a los esteroides sexuales femeninos. Eso se sabe hoy día. ¿Ya? Entonces, eh, en fin, son cosas como que uno podría, como les dije, sentir curiosidad de dónde viene uno, eh, con qué está relacionado. Lo que yo le contaba recién del ciclo, de las fases lunares. El ciclo circadiano está relacionado con la rotación de la Tierra y los movimientos de traslación a lo largo del Sol. Cómo eso incide en nuestro ciclo, incidió en la evolución de la especie y en su comportamiento sexual, y luego finalmente en el ser humano. ¿Y tendrá alguna incidencia en la conducta humana? Y por supuesto que sí. Yo les contaba recién lo del verano, respecto del invierno, y la cantidad de sol que se percibe. ¿Habrá alguna diferencia entre alguien que vive en Centroamérica, por ejemplo, en vivir en, no sé, pues en República Dominicana o en Jamaica, viviendo en Suecia o viviendo en Punta Arenas, por ejemplo? ¿Habrán diferencias que podría uno decir desde el punto de vista neurobiológico, del ánimo, de las ganas de aparearse? ¿Se entiende? Y también, por ejemplo, de lo que sucede con el ánimo, porque ustedes saben que la tasa de suicidio es mayor mientras más cercano uno se encuentra a los polos, y eso tiene que ver con la menor cantidad de radiación solar que se percibe. Entonces uno podría decir, o sea que también hay un factor que tiene que ver que puede afectar el ánimo y puede propiciar la depresión si es que uno se encuentra bajo ciertas condiciones. Entonces, la terapia del sol es algo positivo, ¿se entiende? Entonces, yo a ustedes los invitaría a no pasar encerrados, en la medida de lo posible. Traten de ponerse al sol, traten de salir más, de ponerse en contacto con los elementos, de ponerse en contacto bajo las estrellas, de mirar el cielo estrellado, ¿no es cierto? De conectarse con el infinito, con la realidad.
Hay que sacarse las vendas, chiquillos. Traten de sacarse las vendas, ¿ya? No es tan difícil, solamente hay que abrirse a la realidad. Y hay que tratar de mirar más allá de las mentiras que les dicen, ¿ya? Por eso es importante, insisto, la curiosidad, la libertad también, obviamente, la autonomía que ustedes desarrollen y, por supuesto, obviamente, el pensamiento crítico, que tanto dicen hoy día que hay que desarrollar, el pensamiento crítico, ¿sí? Así que eso, chiquillas, chiquillos. Ya ánimo y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? Así que eso, ánimo, chiquillos. Cualquier cosa, ya saben, pueden preguntarme o contar conmigo. Ya, igualmente, cuídense. Un abrazo. Chao, chao, nos vemos. Cuídense, igualmente. Chao, chao. Chao, chao.